¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, transmitiendo en vivo desde Lima, Perú, en donde, como usted sabe, el día de ayer tuve una cita, un encuentro, una entrevista con el presidente del Perú, Pedro Castillo. Si usted no nos sintonizó ayer, quiero dejárselo saber. Esta es una entrevista que correrá en su totalidad. Hoy la segunda parte. Ayer se presentó la primera parte de esta entrevista. Le digo hoy la segunda parte y le aclaro también que es una entrevista sin ediciones. En ningún momento se dispuso de algún contenido, sino que de principio a fin, desde que inició hasta que terminó esta grabación, así lo verá usted también allá en casa. Muy importante también, independientemente de las reacciones, comentarios, los análisis, las repercusiones que ha tenido al menos esta primera parte de la entrevista, hay que reconocer algo, porque las cosas se hablan claras y se hablan de frente y con transparencia. Al menos desde este frente del periodismo, así ha sido siempre, y desde el frente de su servidor Fernando del Rincón, ha sido siempre así. ¿Qué es lo que quiero resaltar y reconocer? Que existió apertura. Independientemente de las preguntas, las respuestas, el nivel de la entrevista, hubo apertura por parte del gobierno del presidente Pedro Castillo. Y esto hay primero que reconocerlo y segundo, agradecerlo. Es difícil en esta época poder encontrar esos espacios muchas veces en otros gobiernos, en otros regímenes en nuestra región. Y el presidente Castillo y su equipo de trabajo, su equipo de comunicaciones, decidió abrir las puertas de Palacio para que este servidor y su equipo llegaran a realizar una entrevista. Una entrevista no condicionada, una entrevista en la que no se pidieron preguntas por adelantado y que aunque las hubieran pedido yo nunca las hago, ni las entrego, ni lo haré, pero para esclarecer cualquier tipo de duda. Y este punto hay que dárselo al gobierno del presidente Castillo. Este punto hay que reconocerlo. Porque además exponerse a la prensa en un momento tan complejo y en una etapa tan temprana de su mandato, a tan solo 6 meses, no es fácil. Encontramos el espacio, encontramos la apertura. Y el resultado lo ha visto en pantalla. El resultado es otra historia. Por supuesto que lo es. Pero no quería dejar de puntualizar esto, de reconocerlo y de agradecerlo. Porque las cosas son como son. Y hay que decir lo bueno, hay que decir lo malo, lo no tan bueno y lo no tan malo. Y finalmente la apertura a un medio internacional de comunicación por primera vez del gobierno de Pedro Castillo se dio y se encontró la apertura. ¿Seguirá así? No lo sé. Pero hoy las cosas son así. Quiero también agradecer, por supuesto, la repercusión que mis colegas han encontrado en el contenido que se generó de esta entrevista. Cuando hablo de mis colegas, hablo de todos los periodistas y las periodistas y los medios del Ecuador que pues han hecho eco de esto que ha declarado el presidente de su país en esta primera parte de la entrevista. Hay muchos más, está el diario El Comercio, por ejemplo, a quienes agradezco también, por supuesto, La Razón, Correo, Expreso, La República. Todos estos medios de Perú, se los agradezco mucho. Por supuesto, es un tema importante, es un tema nacional y eran temas nacionales. El día de hoy entramos en esta segunda etapa, en esta segunda parte, con el ámbito internacional. Por supuesto, el inicio de la entrevista tendrá aún un poco más de contenido local, que es muy importante, como el tema de la Constitución. La quiere modificar el presidente Castillo, quiere una constituyente, qué es lo que quiere modificar y por qué. Bueno, él se los explicará. Y otro tema muy escabroso, que, bueno, no quedó claro, no fijó postura, es Nicaragua, Cuba, Venezuela, Maduro, Guaidó. Y otro de los temas álgidos que seguramente también harán titulares dentro de todo esto que dirá el presidente Castillo esta noche a un servidor, es el tema del acceso al mar para Bolivia. Estos serían 3 puntos que rescato, importantes, a los que creo que hay que ponerle mucha atención. Sin embargo, hay más contenido. Dije la prensa de Ecuador, dije eso,
Ah, no, me disculpo. Es a la prensa peruana, por supuesto. No sé por qué dije Ecuador. A la prensa peruana, gracias. Eso quise decir. A la cabeza en Ecuador, bueno, es que está aquí al lado. No, gracias a todos mis colegas peruanos, a los periodistas y las periodistas y los medios peruanos, por lo que ya le decía este eco que se han hecho en la entrevista con el presidente Pedro Castillo. Ya ubicados geográficamente y con este poco de cansancio que tenemos, si le parece, vamos a arrancar entonces con esta segunda parte de mi entrevista al presidente del Perú, Pedro Castillo. Ponga atención. El presidente denuncia ante la fiscal de la Nación, el general del Estado, Daniel Soria Luján. Denuncia ante la Fiscalía al presidente Castillo por presunta comisión de delitos de patrocinio ilegal, el tema que hablábamos, y tráfico de influencias, por el caso Provías, ¿no? Y por el consorcio, ya le decía yo, de la empresaria Karelyn López. Según la denuncia, están estas reuniones. Pero yo después veo que su abogado, pues prácticamente va detrás del procurador, después va detrás de la fiscal, pidiendo que tiene que recusarse del caso, al procurador que lo tenía que destituir o mover del cargo. Eso puede interpretar como obstrucción a la justicia. ¿Usted obstruye a la justicia? No, para nada. ¿No? Yo vengo desde ese espacio de encaminar una justicia como dirigente y como rondero también. Y uno no puede obstruir. ¿Por qué tendría que obstruir? El que nada debe, nada teme. Allá usted verá desde el espacio donde venimos, y yo siempre le he dicho, y disculpe que voy a repetir. Adelante. Que robarse un manojo de hierba como robar una vaca, ambos constituyen un delito. Igual tiene que ser. Tanto peca el que jala la pata como el que mata la vaca. Así es. Diríamos nosotros. Así es, mi estimado Fernando. Oiga, el caso Petroperú. Igual también. Lo mismo. Nunca se trató en el despacho. El presidente Castillo recibió el pasado 18 de octubre la empresaria Karelyn López. ¿La recibió? Sí, vino al despacho, la recibí. Entonces sí. ¿Sí? Por ahí va bien. Pero nunca se trató al gerente de la empresa Heaven Petroleum Operators, a Samira Budayé. Imagínense. Y al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arevalo. ¿Sí lo recibieron los presos? Sí, el señor Hugo Chávez se ha venido coordinando el trabajo que tiene que ver con el rescate de los pozos petroleros. Pero sí lo recibió entonces. ¿Cuándo lo recibió si es un funcionario? Okay. Yo, pero le recibió no para hacer este tipo de favoritismo. Entonces, ¿es coincidencia que la empresa de Samira Budayé? No, para nada. Nunca se habló de eso. ¿No? Le pedí para que me dé un informe sobre los problemas que existen con el lote 5 del problema de la selva que teníamos con los compañeros hermanos indígenas. Y otros temas, el caso, por ejemplo, para visitar el lote 1 en Piura. Pero nunca se trató temas como estas licitaciones, como estas negociaciones. No la tendría por qué hacerla. Definitivamente no tendría por qué. Hay un sector que está a cargo, ¿no? Y quiero que las cosas se hagan transparentemente, y las cosas que no se hacen bien deben desarcirse, deben corregirse, ¿no? Oiga, ¿va a seguir yendo a Breña? ¿O mejor ya no? Bueno, mire. No, les pregunto porque no le ha ido nada bien. No. Mejor ya no vaya, ¿no? ¿Pero por qué no ir? Bueno, pues que vaya con prensa, para que sea bien transparente. Bueno, claro, que vaya a conocer el primer, el segundo piso, claro, el tercer piso, claro. Y de paso irnos a tomarnos un café con la señora Vidalina, ¿no? Ah, sí, pero no invite a Karelyn. nunca fue invitada. Se va a tener un problema. Nunca fue invitada. Su enfrentamiento, este enfrentamiento que tiene precisamente con la fiscal Nora Córdoba, ¿tiene un enfrentamiento ahí con la fiscal Nora Córdoba? No tengo ningún enfrentamiento. ¿No? Yo no tengo ningún... ¿Por qué me tengo que enfrentar con las autoridades? Y mucho más con las personas que me juzgan. Que me juzgan. Acá estoy disponible para contribuir. Pero si viene desde el frente de Aníbal Torres, por ejemplo. Aníbal Torres es ministro de Justicia, ¿no? Entonces, deja abierta la posibilidad de remover al procurador. Eso es una retaliación. A lo mejor no es usted, pero lo está haciendo como un operador, ¿no? Están yendo detrás de los que lo están cuestionando. Sí, yo creo que hay personas que los ministros a veces tienen sus razones, yo las llamo y me dicen, pues he dicho eso, y le digo... ¿Usted está de acuerdo en que el ministro de Justicia, que es Aníbal Torres, deje abierta la posibilidad de remover a un procurador, a Daniel Soria,
No, se han corregido eso. Yo creo Pero que... ¿usted estaba de acuerdo en esa declaración? ¿Está de acuerdo en eso? Yo me enteré después de las declaraciones. ¿No está de acuerdo? Por supuesto que son cosas que las instituciones y las personas que están al frente hagan su papel sin que tengan ninguna situación de Eso es obstrucción. de obstruirlo. No, si empiezan a remover... No, pero por mi parte no va a haber ninguna obstrucción. No sé. De su parte no. No. ¿Qué pasa con este tema de el habeas corpus que presenta su abogado? Presenta un habeas corpus contra la fiscal Nora Córdoba. Entonces ya no es su ministro, ahora es su abogado y es contra la fiscal Nora Córdoba. Otra fiscal, otro operador de justicia que lo está investigando. Obviamente no fue aprobado el habeas corpus. Pero una vez más, parece una retaliación contra el operador de justicia que lo está cuestionando. Bueno, es parte de alguna forma cómo lo han ido encaminando. ¿O no sabía usted que iba a ser su abogado? No, sí. ¿Sí? Pero usted sabe que es parte de asumir, que asume la misma defensa, ¿no? ¿Pero está de acuerdo entonces usted en eso? Usted es el presidente, usted no es cualquier ciudadano. Así es. Y estar yendo detrás de los operadores de justicia que lo Es que investigan. no estamos yendo detrás de los operadores. ¿Y qué es eso? Por eso, pues, ahora hay una propuesta que le hace la defensa, que busca algún camino, pero ahí están las cosas claras. Ya. Presidente, tengo muchos temas. Yo sé que la audiencia está esperando muchos temas. He tocado varios de los temas que la audiencia quería. Me falta todavía hablar de la interferencia de las Fuerzas Armadas, pero quiero enfocarme en un tema y es el tema de la constituyente. ¿Sí? Esta Asamblea Constituyente. Usted quiere cambiar la Constitución. ¿Qué es lo que le quiere cambiar a la Constitución? Ya por lo pronto se lo pararon con lo del referéndum en el Congreso, ¿no? Ya le dijeron, todo lo que sea constitucional tiene que pasar primero por acá. Usted va a acudir al Tribunal Constitucional precisamente por esta controversia. Pero yo me pregunto, ¿pero qué es lo que le urge cambiar al presidente Castillo de la Constitución? ¿Por qué? ¿Qué cosa? Claro, ¿sabe de qué año es esta Constitución? Del 93. Pues no es tan vieja. De la década del 93. No es tan vieja, ¿no? Los tiempos han cambiado, ¿no le parece? Claro. Ahí ve, entonces, de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a las nuevas sociedades, también tiene que estar su Constitución. Ok, ¿qué cambios habría? Bueno, que se le dé espacio a los hombres de abajo, a los hombres del pueblo, que se lo incluya a las comunidades nativas, para darles agua, para darle luz, para darle teléfono, para darle virtualidad, para que ya no estén más pobres. Pero eso lo quiere incluir para una verdadera descentralización. Mire usted. Pero eso es trabajo de la política de Estado. Sí, pero al final cuando el pueblo... ¿Usted no necesita hacer ese cambio en la Constitución para poder descentralizar el Estado? Yo he sido elegido con esta Constitución. Por supuesto. Yo no voy a quebrar el espíritu. Yo no voy a quebrar ni el espíritu del pueblo, pero también voy a quebrar el derecho, o en todo caso la normatividad vigente por la cual he sido nombrado, y creemos que eso se debe hacer en el marco de la forma más democrática y más viable. Ok, descentralización sería uno de los temas. Eso no tiene que ser constitucional, eso es una política de Estado. Entonces ahí no necesita cambiar la Constitución. ¿Qué otra cosa? Como ponerle, como decir que se deje de ser un servicio el agua, la luz y la salud, ¿no? La educación. Son derechos. Están contemplados como servicios en la Constitución. La salud es un derecho. El acceso a la salud es un derecho. Claro. ¿Por qué tiene que estar discriminado una persona que está en Purús, que está en Caballococha? ¿Acaso no tiene el mismo derecho de educarse con la gente que está en las grandes ciudades? ¿Me entiende? Pero ahora lo que tiene que verse, por ejemplo, mire, nosotros tenemos... Presidente, pero perdóneme, es que me suena mucho a políticas de Estado, no a cambios constitucionales. El acceso a la educación, el acceso a la salud son derechos, son garantías que se tienen que trabajar desde el frente. Mi estimado Fernando, que no es una preocupación solamente del presidente de la República. No, debe ser una preocupación de todos. Es del país. Claro, y está bien, yo lo entiendo. ¿Y por qué? Pero ¿por qué obstruir a la voluntad del popular? ¿A qué se le tiene temor? ¿De la constituyente? Sí, ¿a qué se le tiene temor? Pues a que busque la forma de cambiarla para reelegirse. No, para nada. Me está preguntando. Esto es lo que le da temor a mucha gente. Yo juré salir el 28 de julio del 2026. Lo mismo hizo Chávez. No. Acá me tiene. Sí. Sería letal que un maestro dé esas muestras al magisterio, a mis padres, a mi familia, a mis hijos. Pero no podemos. ¿Por qué tenemos temor? ¿Por qué lo que se dice en cuatro paredes no tiene sintonía con lo que dice el pueblo? ¿Por qué no ir de la mano con el campesino, con el maestro, con el obrero, con esas personas que están allá abandonadas? ¿Usted es muy de la línea de pensamiento en ese sentido, de Evo Morales?
No, para nada. ¿No? ¿Qué opina de Evo Morales? Bueno, es un expresidente de la hermana República de Y Bolivia. armó tremendo revolú, ¿no? No, como tiene derecho de irme también a Bolivia, como estado. Usted fue a Bolivia, ¿no? Antes, sí, como acabo de estar en Colombia. Es cierto que allá en Bolivia usted dijo, en un foro en el que estaba participando, dijo, mar para Bolivia. Y esa es la pregunta. Vamos a entrar en aguas profundas cuando regresemos con el presidente Castillo, el presidente del Perú, sobre eso. Mar para Bolivia. Lo decía cuando candidato, recuérdelo. Pero ¿qué dice ahora como presidente? Mar para Bolivia. ¿Se mantiene? ¿Lo sostiene? Al regresar. Utilizando esta noche es Conclu Castillo 2, el número 2, por ser la segunda parte de esta entrevista con el presidente del Perú, Pedro Castillo. Conclu Castillo 2. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón en Twitter y F del Rincón en Instagram, F del Rincón en Instagram. Esa es la etiqueta, gracias por sus comentarios. Presidente, espero que nos esté viendo. Cuando hablaba con usted y tocábamos el tema de Bolivia y mar para Bolivia, yo le decía, estoy seguro que su respuesta va a ser una bomba, no solamente aquí en el Perú, creo que va a ser una bomba que va a tener un impacto a nivel internacional.
Se lo advertí. Se lo advertí, pero en este momento lo vamos a comprobar. Sigamos con la entrevista. ¿Es cierto que allá en Bolivia usted dijo, en un foro en el que estaba participando, dijo, mar para Bolivia? En un evento, Lo dijo, ni ¿verdad? siquiera se me pasó por la cabeza ser candidato, Lo dijo. pero es su clamor de Bolivia. No, Pero espérame. no, pero- Momento. Usted Pero lo dígale dijo. usted a un boliviano. ¿Lo dijo? Claro que lo dije Sí lo dijo. en ese evento. ¿Usted sabe que eso lo ven los peruanos como una traición a la patria? No, ¿por qué lo tendría que hacer? Porque está cediendo territorio nacional. Pero no lo he hecho como presidente, lo dije como... No, pero esa es su idea. Claro, es una idea. Como cambió, ya no. Hoy Pero ya- ahora nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se O manifieste. sea que es cierto Los que pueblos, usted tiene la idea de que existe la posibilidad de los que pueblos- Bolivia tenga acceso al mar. Dígame usted, mi estimado Fernando. No, dígame. No, escúcheme. Yo tengo que gobernar. Ok, le va a preguntar sin a los sintonía peruanos. con el pueblo. Le va a preguntar a los peruanos. Si el peruano está consulta. de acuerdo, Ajá. ¿qué pasaría ¿Y si si los peruanos dependiera están de solo de acuerdo? usted? Dígame, si los peruanos están de acuerdo. No, si los peruanos están de acuerdo, bueno, están de acuerdo. Pero ¿y si dependiera solo de usted? No, pues yo me debo al Daría pueblo. Yo me el- debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera. Entonces, por eso, pero usted es de la idea de que Bolivia debe tener acceso al mar. Es que no es de mí. Es, No, sí, es pero el usted lo clamor dijo, de me los acaba de pueblos, mi decir estimado que lo dijo en el Fernando. foro, presidente. Usted me está trayendo necesidades de mi pueblo. Oiga, Yo le estoy respondiendo. usted sabe que- O la pregunta que me hace es solamente de Fernando Rincón. No, soy periodista. Por eso, pero el periodista o traslada la necesidad del pueblo. En ese marco yo tengo que responder a mi pueblo. ¿Me entiende? Entonces, Y a título personal, como presidente, su ideología es importante. Por Su supuesto. ideología, y si su idea es que Bolivia debe tener derecho a tener un acceso al mar, pues es su opinión. pero ese es su derecho. Nosotros haremos lo que los pueblos claman, lo que los pueblos necesitan, lo que los pueblos quieren. El problema que hemos visto, ¿sabe qué, mi estimado Fernando? Es que hoy muchas veces históricamente hemos estado metidos en el tema de frontera. Es que usted es boliviano y usted es mexicano y yo soy peruano, no tenemos nada que ver, pero porque acá hay un límite. Si ambos somos de carne y hueso, tenemos las mismas necesidades. Entonces, ¿qué abrir las fronteras? Pero no solamente hay que abrir las fronteras, hay que vivirlas las fronteras. Al lado de las fronteras hay grandes necesidades. Sí, claro, por supuesto. Hay eso grandes en todos los necesidades. países. Entonces, ¿por qué poner una barrera? Oiga, lo que acaba de decirme, presidente, perdón, es que no dejo de pensar lo que acaba de decirme, ¿va a ser una bomba aquí en Perú? ¿Por qué? Pues porque piensa el presidente Castillo que Bolivia debe tener acceso al mar. Yo no le estoy diciendo que le voy a dar el mar para Bolivia. Pero ya sabe que esa es su intención. No es mi intención. La intención es hacer que el Perú igual. Nosotros, cuando hemos ido a Bolivia, había la propuesta de traer el gas de Bolivia para el sur del país. Dígame, ¿está en contra del país? ¿La vería mal el país? Hay un lago Titicaca que está agonizando. Vamos a salvarla. Dígame, ¿eso es mal para Bolivia y para Perú? Todo eso está bien, todo eso está bien. Pero o sea, el tema nacionalista es donde creo que le va a reventar la bomba. Yo no le voy a decir cuál es la reacción, ¿no? Pero finalmente tendrán la reacción. Claro, los mañana peruanos. Mañana lo veremos. Escúcheme, mañana, hoy a la 1 de la mañana, yo sé quiénes ponen sus títulos en el periódico, mañana van a salir seguro. No, Pedro está entregando el mar para Bolivia. Seguramente Seguro lo de veremos. eso. Y eso a mí no me tiene sin cuidado, porque yo he venido a hacer la voluntad del pueblo peruano. Hacemos una pausa, regresamos, continuamos con esta segunda parte de la entrevista con el presidente del Perú, Pedro Castillo. Vínculos presuntos o no con el terrorismo, con Sendero Luminoso para ser específico. De eso hablamos más adelante.
Venezuela, Cuba, Nicaragua. ¿A quién reconoce el presidente Castillo como el presidente de Venezuela? ¿A Nicolás Maduro o a Juan Guaidó? Las respuestas al regresar, a ver si a usted le queda claro, ¿eh? A mí no. La redacción. Hay muchas dudas de su afinidad o no con el terrorismo, con Sendero Luminoso literalmente, ¿no? Lo ubican, ya me lo ha dicho usted, y eso es una realidad, y así lo tengo que acotar. El presidente Castillo no tiene ninguna investigación pendiente con temas de terrorismo. Sin embargo, contrario, voy a luchar contra el terrorismo. Bueno, la tengo que hacer. Y se ha manifestado antiterrorista y ha participado como rondero. Sin embargo, cuando uno empieza a ver la conformación de CONARE, de Movadef, del Sindicato Único de Trabajadores, todos los caminos... Fíjese, es otro refrito. Pero todos los caminos llevan en fechas concretas, viendo la fundación, ¿no? La participación de usted en la huelga, todos los caminos llevan a un vínculo con Sendero Luminoso. Sí se hace el recuento, ¿no? 2017, le dicen... Pueden haber muchos recuentos, muchas líneas. Usted va para la huelga... Yo sé que hay una línea de tiempo. Hay una línea de tiempo en la que todo coincide. Y qué bien que haya línea de tiempo de las luchas, reclamando alimento para los niños, reclamando que y no haya más explotación minera. Qué bien que haya una línea de tiempo para dar educación a nuestros hijos. La formación pero nada tiene que ver
alguna ligación o algún vínculo de mi persona y hoy como presidente con Sendero Luminoso. Y es más bien, yo quiero aprovechar esta oportunidad para condenarla. Y voy a luchar por eso. Voy a condenarla y voy a luchar. Porque estas cosas no pueden seguir haciendo. Y yo no tengo nada que ver con esto y por el contrario, quiero que mis hijos tengan educación. ¿Es posible, presidente Castillo, es posible que usted haya participado de movimientos en los que Sendero Luminoso estaba involucrado sin saberlo? No, dígame uno. Bueno, pues la misma huelga. El derecho, el Perú, es un derecho, la huelga es un derecho constitucional. Pero ¿de dónde viene la conformación? Viene desde mi escuela, cuando veo que mi escuela está cayéndose. Cuando mis hijos no tienen internet, cuando mis alumnos no tienen internet, cuando una posta al lado de mi escuela está cayéndose, cuando yo mismo ayudo a parir a mis madres de familia. Cuando mi propia comunidad, se lo pregunto de nuevo. Cuando mi propia comunidad no tiene ni siquiera luz eléctrica. Se lo pregunto de nuevo. O sea, de la necesidad misma, de ahí viene esta lucha. El contacto con personajes vinculados de alguna forma a Sendero Luminoso o investigaciones por terrorismo aparecen en el escenario de la actual presidencia. Organizaciones, movimientos vinculados a Sendero Luminoso aparecen en el pasado del presidente Castillo. Y por ende la gente dice, él esconde su afinidad con Sendero Luminoso, él esconde su usted mismo dice, dicen. Su conocimiento. Es que yo ya no puedo ser un gobierno de lo que dicen. Yo vengo acá a gobernar por mandato popular del país, por ese voto que depositó el campesino que está abandonado. Pero he estado en contacto con gente vinculada a Sendero Luminoso, presidente Castillo. Como he estado en contacto también, que no nos ha conocido, con muchos lobistas, con muchos corruptos por diferentes espacios. ¿Con cuántos lobistas, con cuántos miserables, discúlpeme el término, me habré cruzado? Igual, pero las personas que han estado ahí luchando, que necesitan. O sea, he estado en contacto con esa gente en algún momento de su vida, pero no por un tema ideológico, es lo que Para nada. Para nada. Para nada. ¿Qué piensa de Cuba? ¿Qué piensa de Cuba? ¿Cómo de Cuba? ¿Es una dictadura? Bueno, a mí me gustaría tener una América Latina bien unida. No, ¿qué piensa de Cuba? Por eso lo pienso como un país hermano. ¿Es una dictadura? Bueno, habrá que preguntarle a los cubanos, ¿no? No, yo le pregunto a usted. Yo le pregunto a usted para saber cuál es su parámetro de la democracia. Yo quiero okay, no me digas que es una dictadura. ¿Cuba es democrática? Pero hay que preguntar a los cubanos. Igual que yo no quisiera que ningún otro país o otra persona se entrometa en la vida de los peruanos. ¿Qué piensa de Venezuela? ¿Qué piensa de Venezuela? El régimen. Bueno, igual. Lo mismo. Yo tengo muchos venezolanos acá. Claro. Y el problema no es los venezolanos, el problema son los delincuentes. ¿No? Que hay que luchar. Los mismos venezolanos en contra de los venezolanos que le roban. ¿Pero por qué están acá? Bueno, por un éxodo masivo que viene de ¿dónde? Porque están acá, porque también hay muchos peruanos que también viven allá. Sí, pero no hay un éxodo masivo de venezolanos reconocido a nivel mundial. Nosotros hemos hecho llamados, nosotros, no solamente venezolanos, también hay mexicanos. Presidente Castillo, ¿por qué tiene tanto miedo a pronunciarse de 3 países? Cuba, Nicaragua y Venezuela. Fíjese usted lo que se cocina. Se cocina todo esto que le acabo de decir de Sendero Luminoso. Una ideología, y cuando lo llevo al plano de las democracias y los derechos humanos, tampoco es concreto y no es claro. No es que no es claro. No tiene que contestar puntualmente. El Perú es rico en todo. Yo jamás voy a traer un modelo de afuera. Pienso crear un verdadero modelo democrático, abierto con los peruanos. Pero no se atreve a censurar o a pronunciarse en torno. Por supuesto que hay que censurar a países acusados los actos a regímenes acusados de violar derechos humanos. Y usted no lo dice, y me lo acaba de decir. En estos términos que usted y yo entendemos, tanto peca el que jala la pata que el que mata la vaca. Así es. Hay 3 regímenes que están acusados de violar derechos humanos. Y si usted no se pronuncia en torno a eso, es parte del problema. No soy parte de eso. Por eso, entonces. Y no me gustaría de que el Perú se convierta en uno de esos modelos. No le gustaría. Reprueba los 3 modelos. ¿Cómo que no repruebo? Los reprueba. Por eso, adoptaría ninguno de esos modelos. Cada país es autónomo. Presidente, ¿usted adoptaría el modelo cubano, el nicaragüense o el venezolano? Jamás. Jamás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es lo que el Perú emana, lo que el Perú dice. Yo tengo que estar en sintonía con mis peruanos. ¿De dónde es usted? ¿De derecha, de izquierda, de centro? Yo soy un hombre del pueblo que abraza. Eso no es una ideología. Eso no es una ideología. El sentimiento. ¿Qué es usted? Ahora escúcheme. Ideológicamente soy un provinciano. Soy un maestro andino que abraza las necesidades de este país.
Si usted ve que en este momento alguien le coge un dolor de barriga, dígame usted, el que está ahí con el dolor, ¿está esperando que lo salve el de la derecha o el de la izquierda? No, el médico. Por eso. Entonces, a eso he venido. Pero no voy a ir con un ginecólogo. A salvarle a mi país de ese escenario. Ese es el punto. No voy a ir con un ginecólogo porque me duele la barriga. Claro. Entonces, las democracias acuden a ciertos modelos de país. Cierto. ¿No? Ahora, Y las izquierdas tienen su modelo, las derechas. ¿Cuánto me hubiese gustado que en 200 años este país hubiese tenido un modelo? ¿Cuál es el modelo de usted? El modelo es centro izquierda, totalmente centro derecha, democrático centro... y del país y del pueblo. Imagínense, cuando nosotros venimos acá, hemos encontrado que se quieren poner algunos con una ideología, con otra ideología. Las ideologías no salvan a los países. Las ideologías no priorizan la necesidad del país. Yo creo que la buena voluntad, yo creo que la decisión no solamente personal o del gobierno, sino también de un pueblo que aspira a ser distinto, sin ningún modelo de afuera. Solamente así habremos podido contribuir con el desarrollo de este país. ¿Sabe qué es lo que pasa? Yo quisiera aprovechar este espacio, mi estimado Fernando, para decirle que yo no voy a traer ningún modelo, sino el modelo que quieren muchos peruanos, que quiero ver a un país libre de delincuencia, libre de narcotráfico, libre de terrorismo, libre de todas las cosas. Y que quiero ver a mis hijos que tengan al final las mismas oportunidades que el que esté en Tumbes, el que esté en Aguas Verdes, con el hombre que está en la frontera con Brasil. A pocas horas voy a estar nuevamente en Colombia. Y luego voy a estar sentado al lado del presidente Bolsonaro. Y quiero que las fronteras se abran para todos los países, sin ningún tipo de ideologías. Sin embargo, me dice usted que sin ningún tipo de ideologías, pero usted tiene una afinidad con ciertas ideologías. ¿Quiénes fueron los funcionarios, por ejemplo, que vinieron del gobierno de mi país, Andrés Manuel López Obrador, a Perú, para darle asesoría económica? Eso es considerado una injerencia por algunos legisladores. Hablando de ideologías, ha habido visitas muy polémicas al país, ya bajo la administración, por supuesto, del presidente Pedro Castillo. Una de ellas tiene que ver con funcionarios del gobierno de México, de Andrés Manuel López Obrador y su 4T. También la visita del expresidente Evo Morales. ¿Por qué? ¿Por qué estas visitas y no las de otros países con otro tipo de tendencias ideológicas políticas? ¿Qué será que me tiene que decir el presidente Castillo? Después de la pausa.
Y me dice usted que sin ningún tipo de ideologías, pero usted tiene una afinidad con ciertas ideologías. ¿Quiénes fueron los funcionarios, por ejemplo, que vinieron del gobierno de mi país, Andrés Manuel López Obrador, a Perú para darle asesoría económica? Eso es considerado una injerencia por algunos legisladores. Pues mire, imagínese. ¿Por qué le pide ayuda o asesoría a un gobierno extranjero? A ver. Que también es de la misma línea de izquierda, ¿no? Es que a mí nadie me puede prohibir que yo tenga... Nadie se lo puede prohibir. Nadie como cualquier otro país que me saluda y hablamos de su necesidad de cada país. ¿Por qué no le pidió asesoría a Estados Unidos, por ejemplo? No, ¿por qué no pedirla? ¿Pero por qué le pidió a México? Pero la puedo, como la puedo pedir a cualquier país, déjeme mañana pedir apoyo también en el marco de la Alianza del Pacífico. Como la puedo pedir también a Bolsonaro. ¿Vinieron a eso? ¿A qué vinieron estos? Porque México no es un ejemplo económico a nivel mundial, no es un país boyante económicamente. Andrés Manuel López Obrador. Pero también ellos, como yo fui a México, ellos también tienen derecho a venir. Oiga, le pidió consejo a los que menos le pueden dar, hombre. Fíjese que no pedí consejo. Asesoría. Tampoco asesoría. ¿Qué fue entonces? Es una conversación como la que mantenemos con mis pares, ¿no? ¿Me entiende? Como un maestro se relaciona con otro maestro y ven su realidad y al final se ve si se puede o no se puede hacer algunas cosas. ¿Y qué querían hacer? ¿Perdón? ¿Qué querían hacer? ¿Qué cosas querían hacer? Bueno, luchar por las cosas comunes que tiene el país. Luchar por las cosas, por ejemplo, imagínese, como el narcotráfico, ¿no? Como las cosas que hay que superarla. Oiga, ¿a quién reconoce usted? ¿A Juan Guaidó o a Maduro? ¿Perdón? Como presidente de Venezuela. Bueno, es una pregunta que habrá que responder en la próxima entrevista, como le dice Nico. No me va a dejar con esa. Es más, si ya se quiere ir, responda a mesa y lo dejo. No se trata de que no vaya. ¿Por qué se tiene que ir? Yo aquí me quedo. Yo no tengo la agenda ocupada. Quédese nomás. ¿A quién reconoce? ¿A Maduro o a Guaidó? Pero hay que preguntarle a los venezolanos, ¿no? No, hay que igual que la los comunidad peruanos internacional ha fijado postura. Es igual que usted dijera, en el Perú, ¿a quién reconoce como presidente? Pues ¿A Keiko Fujimori o a Pedro Castillo? Es Castillo, pero es que aquí entonces no hay duda. igual. Es que en el mundo reconocen a Castillo. Ya. En el mundo no reconocen a Maduro. Ya, entonces aquí reconoce. ¿Usted sí lo reconoce? A Guaidó, le estoy diciendo. Ya, pero el mundo lo reconoce a ellos. Mira, yo no me voy a meter en problemas de otros países, porque no me gustaría que se metan en países, es de la comunidad internacional. Sí, por eso. Castillo tiene que entender eso. Hay que fijar una postura en algunas cosas. Sí, ¿Usted no fija postura? Entonces, ¿quién es el presidente de Venezuela? ¿Quién es los que han elegido los venezolanos? ¿Quién? Pasa por una situación de elección. Es igual que ¿Una elección con un proceso democrático? ¿O por una eso, elección? Preguntémosle a los venezolanos. El problema de los venezolanos lo resuelven los venezolanos. El problema de los peruanos exterior, también igual. ¿Así va a ser su política exterior? ¿Perdón? ¿Su política exterior va a ser así? Tibias, sin fijar posturas. No, como nosotros tenemos claras las cosas. No. A mí no me ha quedado claras. De todas las que le he preguntado, de política exterior no me ha dejado clara ninguna. Bueno, pues mire, en eso también creemos importante de que hay que tener una lectura en el marco de cómo se desarrollan los pueblos, ¿no? Imagínense si igual van a pensar entonces, oye, hay que ver quién es el actual presidente en el Perú. ¿Con eso? No, pero es que es un mundo global y si usted por el contrario, yo creo que mire, no solamente yo estoy dispuesto para irme y reunirme con los demás hermanos países, de acá hago un llamado, por ejemplo, no solamente a mis pares, sino también aprovecho para llamar, por ejemplo, a la inversión privada, ¿no? Para sacar adelante este país. Pero hay mucho por aprender de otros países. Sí, por supuesto, hay mucho para aprender. Bueno y malo. Por eso le preguntaba. Claro. No hay ningún. Lo malo es malo, ¿no? Puede haber cosas malas, por ejemplo, en el Perú. El Grupo de Lima, usted sabía del Grupo de Lima, ¿no? ¿Perdón? Usted sabía del Grupo de Lima. Nunca la encontré. Pero sí sabía de la existencia del Grupo de Lima, ¿no? Para tratar el tema venezolano. Ni pensar que exista más bajo su gobierno, ¿sí? Pero nunca la encontré el Grupo de Lima. ¿Nunca lo encontró? Nunca la encontré y nunca la sentí. Por varios países. Nunca la sentí en mi pueblo. ¿No le interesa el Grupo de Lima? No la sentí en mi pueblo. Bueno, ya me ha quedado claro ese tema. La última que le voy a hacer, porque sé que se tiene que ir. El tema de los nombramientos, ¿no? Su presunta injerencia en promociones a nivel militar y ahora a nivel Policía Nacional. Fíjese, tampoco es cierto eso. Son personas afines
Sí. a Castillo, las que han señalado. No, y no, yo soy totalmente respetuoso. presidente, Nunca tuve injerencia. nunca tuve injerencia. No, para nada. Es que la denuncia viene precisamente de un mando militar. Por eso, Está mintiendo. por eso. El mando militar que ha denunciado que Ahí está, buscaban ahí- a través ahí- de su ahí está. injerencia promover a las No, personas que usted quería. Nunca la hice. Nunca lo hizo. Nunca y lo esto hice. de la Policía Nacional. Tampoco lo haría. Ahora, en la policía están en un proceso que es su responsabilidad. Le los están señores. acusando hasta dinero involucrado en el tema de la Policía Fíjese, Nacional. ayúdeme a investigar. Y será- No, pues yo no me meto. No, pero si usted Para eso escucha, está la pero del justicia momento que usted me dice, peruana. cuando el río suena, Yo no lo dije, usted lo dijo, ¿eh? Cuando el río suena, pero usted me que está agua diciendo lleva. algo escuchado, dígamelo nomás. agua lleva. ¿Me entiende? Entonces, yo no tengo ninguna injerencia, tengo que ser respetuoso de las instituciones, y mucho más si se trata de las Fuerzas Armadas, a la cual respeto mucho. No pretende ideologizarlas de ninguna manera. Para nada. Soy totalmente respetuoso. Es más, yo en el colegio tuve instrucción premilitar. Se dictó en los colegios. Y qué bien que la sociedad también lo ve de esa manera, que seamos disciplinados, que seamos ordenados, que la puntualidad es importante. Y eso nos ayuda también a la formación militar, ¿no? Y yo jamás voy a entrometerme en estos casos. Bueno, presidente Castillo, lo dejo porque tiene la agenda muy apretada. Nada más le vuelvo a preguntar, dígame, ¿sí va a terminar su mandato o quién sabe? No me voy a repetir el plato. El 28 de julio de 2026, venga usted para echar la mano. De que ya se va. Y va a decir, ¿sabe qué? Tarea cumplida con mi país. ¿Y lo van a dejar llegar ¿Perdón? o lo van a sacar antes? Bueno, mire, yo soy respetuoso de las democracias. Pero más allá de agendar temas de algunas personas que no les gusta mi sombrero, no le gusta otra cosa, no le gusta que un campesino haya venido a quitarles el espacio. Yo simplemente he venido a contribuir a mi país para tener un mayor desarrollo, para encaminar a un país más próspero, más igualitario, con derechos que ha sido históricamente han venido luchando. Presidente Castillo, muchísimas gracias. A usted, le iba a dar estimado. la mano, pero con el protocolo del COVID y todo, No, desde pero aquí ¿por qué no darnos? Bueno, México y Perú siempre estuvieron juntos. ahí hay A usted, muchas gracias. ahí hay alcohol para Sí, lavarnos. Gracias, presidente. Muchas muy gracias a amable. usted. Gracias. Me hubiese gustado compartir un tequila, pero usted entenderá que estamos en un momento de pandemia. Bueno, agüita. Agüita. Con eso. Salud. Gracias. Así llegamos al final de esta entrevista de dos partes en exclusiva para el primer medio internacional con el que habla el presidente del Perú, Pedro Castillo. Le reitero el agradecimiento al presidente por su disposición, a su gobierno por la apertura y a su equipo de comunicaciones por habernos cedido precisamente el acceso y esta entrevista. Por supuesto, como ya lo veía usted, mis colegas, a quienes quiero agradecer de nueva cuenta de la prensa peruana, han recogido un sinfín de reacciones. Y estoy seguro que esta segunda parte no será la excepción, no lo es así. Ya hay muchos políticos nacionales que han estado reaccionando a través de las redes sociales, al igual que ustedes, con esta etiqueta Conclu Castillo 2, que es tendencia número 1, trending topic número 1 de nueva cuenta. Muchas gracias a los peruanos y a las peruanas. Voy a hacer una pausa, regreso con un adelanto de quien me acompaña mañana, reaccionando precisamente a lo que usted vio en estos 2 días. Pablo Lescano.
En redes sociales, mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón, @soy F del Rincón en Twitter, F del Rincón en Instagram, F del Rincón en Instagram, ya vengo. Defensor, ayer vio la entrevista con el presidente Castillo. Sí, desde luego. ¿Qué resalta, qué subraya, qué rescata? Bueno, una de las frases que evidentemente se le queda a uno es yo no estuve preparado, no me prepararon para gobernar. Pero en esa frase veo yo advierto un llamado, una convocatoria a ayuda de las demás instituciones, de las fuerzas vivas del país, a colaborar con una persona que se ve desbordada por una enorme responsabilidad. Quiero tener esa primera lectura, pero desde luego no me es ajena la posibilidad de que también pudiéramos estar frente a un hombre que, no obstante conocer la enorme responsabilidad que significa dirigir un país, no lo asume con el calado, con la importancia que ese desafío implica. Él es Walter Gutiérrez, el defensor del pueblo del Perú. Es mañana mi invitado, reaccionando, por supuesto, y analizando estos 2 días de entrevista con el presidente Pedro Castillo. Pues antes que de cualquier otra cosa, quiero agradecerle al equipo de producción que me acompañó en esta cobertura, nuestro productor Julián Zamora, el productor de Conclusiones, también en la cámara José Armijo, por supuesto nuestra corresponsal en Perú, corresponsal en jefe es Jimena de la Quintana, y Carlitos, ¿cómo te apellidas, Carlos? Álvarez, y Carlos Álvarez aquí también en Perú, parte del equipo de CNN en Perú. Pero sobre todo agradecerles a ustedes, al amable, amoroso, cariñoso pueblo peruano, por haberme dado esta oportunidad, por haberse tomado el tiempo de escuchar esta entrevista, de opinar sobre ella, de dejarme saber lo que sienten.
Mi corazón, mis pensamientos y mis mejores deseos siempre para ustedes. Soy Fernando del Rincón. Buenas noches.